Bien, en la entrevista que dio en el Grupo Corripio ayer el presidente, más la del lunes, yo digo, pero está muy activo el presidente. Quizás, decía yo al principio cuando se anunció lo de la semana, Luis Abinader semanal, que no se va a hablar de política, pero es de política que se va a hablar porque él es candidato presidencial. Que algo pasaba, o no se quiere dormir como el camarón para que no se lo lleve la corriente, o quizás lo que nos presentan con todas esas 11 encuestas que se manejan por aquí y por allá no es necesariamente lo que los números dicen en la realidad. Pero anyway, el presidente dio declaraciones, habló de la reforma fiscal, habló de las delincuencias, habló de las inversiones de los contratos en energía. Y volvió con algo que ya él lo ha dicho en otras ocasiones y que lo ha dicho mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que le hemos respondido en varias ocasiones. Nosotros, el CRES, el Centro Regional de Políticas Estratégicas Sostenibles y muchísimos otros especialistas. Ahí veía a Andy Dawah en estos días hablando también sobre el endeudamiento y acaban de pasar el presupuesto con 1.500 millones de préstamos de dólares. El presupuesto complementario que se aprobó ayer, veíamos, ¿verdad? 600 millones para arreglo de carretera. Digo, pero ¿y para qué está el fideicomiso Red Vial? ¿Para qué están todos esos fideicomisos de Pedernales, de la policía? Hasta de la policía hay un fideicomiso. ¿Para qué está todo eso? Y el presidente entonces, en relación a la pregunta que le hacen sobre el endeudamiento, que se ha cogido más de 30.000 millones en 3 años, aunque Magín dice que en promedio 6.000 millones, pero el gobierno no es el culpable. No, soy yo o tú o Manolo. El que lo coge, el que tiene que responder, porque también tú puedes coger lo que te dé la gana, pero el problema no es coger, es pagar. Y yo les he dicho y le he analizado, miren cómo pasamos. El año pasado teníamos 180.000 millones para pago de intereses de la deuda. En este año, ¿cuántos son? 225.000 millones. Creció de un año a otro 25%. Y el presidente ayer justifica los préstamos, que hemos bajado del 62% del producto, que era cuando la pandemia, porque el producto cayó. Que esa es la discusión de Leonel Fernández con el gobernador del Banco Central, que había un rebote, porque crecimos 12% en el 21. ¿Se acuerdan? Cuando salimos como los perritos para la calle, el turismo disparado, míralo, todavía crecimos ayer en todos los otros sectores en el suelo, 12% crece el turismo, casi 13%. La llegada de visitantes, pero eso no tiene que ver con nosotros aquí. Entonces, dice el presidente que bajamos del 52 al 59. Y yo siempre he usado una alegoría con relación a eso y le digo que eso es como el pañuelito y la corbatica y el relojito full, que tú vas a la cajera y tú estás muy pepillito. Cuando te dice la cajera es tarjeta o efectivo, que lo que importa es la capacidad de pago, no esta cosa de que tenemos un 62, un 59% del producto y que han sido préstamos destinados a obras de desarrollo. Sí, pero hay obras y hay obras. Y lo que hemos visto es un festival de préstamos para todo, hasta para ética, para que yo qué, para que yo cuánto. Míralo ahí, de los 7 préstamos que se incluyeron en este paquete ahora de más de 1.500 millones, en este presupuesto, habían 3 préstamos que yo les dije, eso los apoyo. Pero habían 4 de los 7 que yo decía, pero ¿y esto para qué? Hasta 250 para la valla, la verja ciclónica que está construyendo en la frontera. Eso lo tenemos que hacer con recursos propios. Bueno, dice el presidente que lo importante es para qué tú tomas esa deuda. No, presidente, sí es importante, por supuesto. Pero usted me está diciendo lo mismo que dice Pacheco, no hay de otra, pero él lo dice por el déficit, por el gasto. No hay de otra, hay que tomar prestado. No, presidente, eso no es así. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Hay obras que están destinadas al desarrollo, eso está muy bien, tenemos que irnos a la estadística. El presidente está enamorado de las estadísticas, pero las estadísticas lo que dicen es que en términos relativos hemos disminuido la deuda, pero en términos absolutos tenemos ahora 75.000 millones de dólares de deuda. Y ahora, por ejemplo, el presidente dice, del 62% del producto bajamos a 59%, porque crecimos el Producto Interno Bruto, el numerador creció.
Pero ¿y ahora? Ahora que en este semestre el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido de 1,4. Ese 59 entonces volverá a encampanarse. Entonces el problema no es, si tú has disminuido la deuda en términos relativos, yo siento que es una proeza, el presidente cree que se le está comiendo. Y Jochi Vicente también. ¿Será porque el de atrás paga? ¿Quién va a pagar esa deuda? En este año, en este 2023, tenemos contemplado 225.000 millones para pago nada más que de intereses. Un 24% de los ingresos destinados al pago de intereses. Y si le ponen la amortización, eso se nos mete en casi 35% de los ingresos. Entonces este año vamos a coger, y el año que viene, vamos a coger ¿cuánto? Ya ahora para el presupuesto complementario cogimos 1.500. Tenemos ahí 15.000 millones de dólares en el Banco Central en reservas, cogiendo prestado para guardar esas obras, emitiendo bonos, porque cuando el Banco Mundial te pone un préstamo te da unos desembolsos contemplados en unas ejecuciones. Entonces, el presidente dice que eso él se siente que es una proeza. Y yo me recuerdo que Hipólito decía en su gobierno que todos los bancos nos quieren prestar. Claro, los chineros venden China. ¿Qué es lo que venden los bancos? Dinero. Ahora, el que va a tomar el préstamo tiene que saber cuál es su capacidad de repago. Hay una regla de oro en la hipotecaria en Estados Unidos. Tú vas a tomar un préstamo y se te calcula el 26% de tus ingresos, que no pase de ahí. ¿Para comprar una casa? No, tú quieres comprar a la casa que te gusta, $500,000. Sí, pero ¿a cómo equivale lo que tú vas a pagar mensual, anual? Eso es un 40% de tus ingresos. No, tú no puedes comprar esa casa. Tienes que comprar una de $250,000. Esa te va a consumir un 22% de tus ingresos. Pues tú tienes que pagar escuela, colegio para tus hijos, carro, gasolina, mantenimiento, alojamiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, así estamos nosotros. ¿Cuánto es? ¿Hay alguien que esté pensando en eso? No. El presidente dice que todo lo que hemos hecho, la economía se cayó porque todas las medidas que se aplicaron de incremento de la tasa han ralentizado la economía. Presidente, la economía está ralentizada porque el gobierno no ha cumplido y el Banco Central intentó colaborar bajando las tasas. Al contrario, bajando las tasas y inyectando 110.000 millones de pesos, aparte de los 21.000 que se entraron en enero, para compensar la ineficiencia del gobierno en cuanto al gasto de capital y a las inversiones. Pero ahí lo que hacen es que preguntan, no hay quien tenga menudo para poder conversar con el presidente en detalle. Por ejemplo, en diciembre el presidente convocó Consejo de Ministros para ver cómo se iba a hacer la inversión durante este primer trimestre. Y eso que este año ha mejorado. Comparado con los otros, ha sido un éxito, comparado con los otros 2 años. Pero en los otros 2 años, a pesar de eso, por el rebote, la economía creció más. Y ahora solamente hemos crecido durante 7 meses que va de año, 1.4. 1.4. Y al contrario de lo que dice el presidente, que fruto de la política monetaria para controlar la inflación, la política monetaria para controlar la inflación se paró en noviembre del 2022. En noviembre se paró y en mayo el Banco Central bajó la tasa 75 puntos básicos e inyectó casi 130.000 millones de pesos a la economía. O sea que no, el problema ha sido que el gobierno no ha sido capaz de ejecutar sus gastos de capital, a pesar de la cantidad de préstamos asombrosos que ha tomado. Entonces, yo, hablando objetivamente,
Lo que el presidente piense o lo que él deje de pensar, eso son otras cosas. Lo que usted piense, lo que usted deje de pensar, eso son otras cosas. Yo lo que estoy hablando es de los datos, de los números. Y al final, esos préstamos tenemos que pagarlos. Y por eso el presidente habla de reforma fiscal. No se habla de eficientización del gasto. Dice Paveliza, el ministro de Economía, estamos siguiendo el mismo mecanismo del gobierno pasado, pero por eso lo sacamos o no, entre otras cosas. Entonces eso no es una justificación. O decirme lo que dijo Pacheco, no tenemos de otra. Ahora el presidente dice que haber bajado es una proeza. Tenemos 75 millones, debemos 75.000 millones de dólares la deuda consolidada del Estado Dominicano. Si eso es una proeza, dígame usted. Hacemos una pausa. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve.